Vincent Poirier podría salir del Real Madrid este verano rumbo a otro proyecto de la Euroliga. Hoy en el canal analizamos la situación del pívot galo, que todavía no ha renovado y que apunta a ser un nombre muy interesante en el mercado en caso de que el Real Madrid no eche el resto por renovarlo. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal. Hablemos de básquet, hablemos del Real Madrid. Y hoy, para hablar del mercado de fichajes, no es un 1 contra 1, porque la verdad hacer un 1 contra 1 de Vincent Poirier a estas alturas de la película, pues no me parece un poco raro, sinceramente. Pero vamos a hablar de la situación del pívot galo, que acaba contrato en muy poquito tiempo, al igual que le pasa a su compañero en la pintura, Walter Tavares. Y ayer en Cestando, os dejo esta información aquí, hablaba, bueno, pues de una posible renovación. Está interesado en quedarse, parece que todavía no lo ha firmado y que, bueno, pues que en ese escenario le podrían empezar a llegar ofertas, ya que hay muchos equipos eliminados, equipos con mucho presupuesto y que ya están empezando a planificar. Y yo no sé si es cuestión de que el Real Madrid todavía no se ha movido, que Vincent Poirier quiere esperar un poco cómo está el mercado o que simplemente esperan a que termine la temporada, pero lo que vamos a hacer aquí es analizar realmente si hay mercado para Vincent Poirier. Os digo que sí, pero sobre todo qué escenarios reales de equipos que pueden poner dinero de verdad para fichar uno de los mejores pivots de todo Europa. Así que lo vamos a analizar aquí en el canal. Y aquí abajo en comentarios me decís si creéis que debe quedarse en el Real Madrid, si debería renovarlo el conjunto blanco, y si no, bueno, pues qué equipo podría ficharlo. Pues la realidad es que es un jugador que ya sabéis que además he conocido y he tenido la oportunidad de verlo crecer en Gasteiz. Es un jugador que me impactó mucho desde su llegada a Vitoria, porque él fue un jugador totalmente desconocido para la élite. Empezó muy tarde, prácticamente con 18 años, a jugar a baloncesto, y en muy poco tiempo Alfredo Salazar, el patrón como él le llama, lo catapultó al Baskonia. Le costó un pelín arrancar. De hecho, Pedro Martínez en un partido ni lo convocó en su primer encuentro con el Baskonia y luego ya hasta pidió perdón diciendo que, bueno, que no le había dado tiempo a verlo, y se convirtió en 2 años uno de los mejores centers de toda Europa. Probó experiencia media en Filadelfia, no le fue bien, y con la salida de Gaby Deck del Real Madrid, aquella antes de terminar la temporada regular y tal, que se marchó a Oklahoma para jugar 20 partidos, firmó a Vincent Poirier. Me recuerdo perfectamente estar en el coche de Madrid grabando ese fichaje. Y bueno, pues la realidad es que se ha convertido en un jugador, para sorpresa de nadie, sinceramente, súper importante para los esquemas de Pablo Laso y ahora de Chus Mateo. Un jugador que lo tiene todo: tamaño, defensa, experiencia, buenas manos, capacidad para jugar por encima del aro. No es un jugador que asuma con dificultad tener un rol secundario, pero yo creo que está teniendo, ya lo vais a ver cómo los números demuestran que no es un rol secundario, y que realmente, bueno, está muy adaptado a lo que es el Real Madrid y a su crecimiento dentro del mismo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es contaros un poco los datos, hacer una comparativa con el mercado, que esto es algo muy sencillo, que supongo que sus agentes lo habrán hecho y el mismo jugador también, y luego ver qué escenarios en Europa le pueden encajar. Cumplirá 30 años en octubre. 2-13, ya jugador que no va a ir a la NBA, salvo sorpresa monumental, y un jugador que puede firmar un gran contrato. Se dice que el Real Madrid, lo decían Cestando, le puede ofrecer 2 temporadas. Bueno, la realidad es que este año, tanto en Euroliga como en ACB, ha sido un reloj, ha funcionado prácticamente igual. Euroliga, 19 minutos de juego, 9 puntos, 5,5 rebotes, 1,5 tapones, 67% en tiros de campo, aunque ha tirado 2 de 5 en triples, y 69% en tiros libres, la mayoría tiros en pintura. Y por otro lado, en ACB, 19 minutos, 8.6 rebotes, 1,6 tapones, 63% en tiros de 2, 77% en tiros libres. Baja un poco tiros de 2, sube un poquito tiros libres. La realidad sigue siendo un jugador ultra competitivo. Bien. Viendo esto, vamos a comparar primero con su compañero en la pintura, que además este año yo creo que a Walter Tavares le ha llegado pequeños problemas físicos que han minimizado, al menos en este momento de la temporada, su rendimiento. Y que está como él, al borde para buscar la renovación o una salida. 9.6 rebotes para Walter Tavares en Euroliga, 23 minutos. Así que ahí veis la comparativa. Realmente jugando un poquito más hacen los mismos números, así que impacto importante. Y ahora vamos al resto de Europa. Serge Ibaka, un pivot que lo ha hecho muy bien esta temporada. 13.7 rebotes, 1,5 tapones, 25 minutos de juego en el Bayern. Es importante poner el equipo porque el contexto marca. Nicolás Milutino, jugando en un equipo con mucha gente grande, como es Olympiacos, con Filip Petrusev, con Falk, con Mose Wright, que ha llegado. Pero bueno, un pivot grande, segunda unidad. 8,5 puntos, 5,6 rebotes, 18 minutos de juego. Matías Lesor, del que para mí he dicho que es el mejor pivot de esta temporada en el baloncesto europeo. 13,6 puntos, 6 rebotes, un tapón y un robo en 29 minutos de juego. Es decir, sube los minutos, sigue haciendo mejores números, pero bueno, la realidad es que Poirier, si lo extrapolásemos a 40 minutos, pues estaría muy parecido. Josh Nibo, que es ahora mismo el pívot de moda, que el otro día Chema de Lucas apuntaba que Milán podría ser su equipo. También Gerard Soler, recordemos que en 2 fichajes para cada equipo ACB lo comentó como una posibilidad para Milán. 11.7 rebotes, 0,8 tapones en 23 minutos de juego, temporadón del pívot de Maccabi. Y Jonathan Mosley,
Pívot de Fenerbahce, es raro porque Modric también puede jugar de 4, pero como puede estar en el mercado también lo he metido. 11 puntos, 4 rebotes, una asistencia en 19 minutos de juego. Es decir, nada que envidiar a ninguno de los pivots de Europa. No hay ninguno mejor. O sea, no nos vamos a ir a Zalgiris que Barry Hayes, Virtus nivel interior poco, Brandon Davis no es este tipo de jugador, Estrella Roja tampoco lo tiene, Partizan tampoco. O sea, la realidad es que hay muy poco pivot que ofrezca tamaño, defensa y rendimiento como ha ofrecido el pivot francés. Y a partir de aquí, escenario. Claro, es que tú tienes que poner en la mente de Real Madrid. Dice, bueno, lo voy a renovar, que imagino y por lo que han comentado tiene ese interés, pero tengo que poner más con el resto. Claro, aquí hay que tener en cuenta, uno, que es un jugador con mucha experiencia y que probablemente ya no se vaya a NBA. Dos, que ya se ha adaptado perfectamente a la idea del Real Madrid, tanto como pívot titular como pívot suplente, porque te ha hecho muchas veces de center titular ante la ausencia del caboverdiano, Walter Tavares. Luego, que puede asumir incluso, en caso de una salida de Tavares, la titularidad del puesto de center, jugando de otra manera, buscando otro estilo de pívot, igual yendo al mercado a por un Mobley, un Usman Garuba, un Serge Ibaka, yo que sé, esa posibilidad. Y luego, una cosa, si tú no lo tienes, o sea, si tú lo tienes, no lo tienen otros, y viceversa. Y eso yo creo que es algo que al menos una vuelta le tiene que dar la dirección deportiva del Real Madrid. Vale, por poner los nombres. Yo he descartado proyectos tipo Baskonia, que es un club del que él siempre habla fantásticamente y es muy querido, Zalgiris, Bayer, Asbel, Alba, indudablemente porque económicamente, o sea, si él quiere ir al Baskonia por nostalgia, pues una alegría, pero te quiero decir que yo entiendo perfectamente que él quiere estar muy cerca de jugar Final Four, muy cerca, como el año pasado, de ganar la Euroliga. Entonces todos estos los descarto. Valencia me parece un club que ahora mismo no tiene claro si Euroliga o ACB, un poco misma situación. Estrella Roja le pasa parecido, le veo en proyectos muy ganadores. Y luego ahí voy con las 6 opciones que os presento, ¿vale? Luego os explicaré por qué no he elegido otros. La primera, que ya se está hablando mucho de ellos, Anadolu Efes. Suena el nombre de Dusan Alimpijevic para el banquillo, también lo hizo Xavi Pascual. Tienen en el juego interior este año Place, Tariq Jones, Danoturu. No tienen un pivot que aúne todas las condiciones que él te puede dar. Para Xavi Pascual, para Alimpijevic, un pivot grande de este nivel que continúe y que pueda, por ejemplo, jugar el 2 para 2 como él hace con Sergio Rodríguez, sobre todo, y con Campazo también, pero con Chacho más, jugar esas situaciones con Darius Thompson en una segunda unidad, me parecería una gozada. Sí que entiendo, y además el Efes tiene mucho dinero para fichar un jugador así. Opción 2, Milán. Hemos dicho que lo de Nivo está ahí, pero Kyle Haynes cada día es más mayor, su rendimiento ha caído en picado, Kamagate no ha funcionado y es imposible imaginarse a Kamagate, el jugador francés, dando el paso a pívot titular de un Milán. Es un equipo con dinero, es un equipo que tiene que solucionar cosas, que si Meli, que si Mirotic, lo que os comentaba en el 5, que va a pasar por fuera, pero Messina, este tipo de pívot, le puede sacar rendimiento y es un buen proyecto, una gran ciudad, muy parecido a Madrid en nivel de tipo de vida. Bueno, pues puede ser una buena opción. Panathinaikos, alguno mira, pero si tiene a Matías Lesor, ya, pero si tiene a Matías Lesor y ha querido a Walter Tavares, entiendo que Poirier también lo querría. O sea, no me parece disparatado y será más barato posiblemente que Walter Tavares. Tiene a Valcherovsky, que probablemente tenga una salida, veremos si acaba volviendo a España, pero sería un muy buen complemento para jugar con Matías Lesor. Ahí, por ejemplo, fíjate, me chirriaría algo más la cuestión de no irse a ser titular. A mí, personalmente, para no irte a ser titular, te quedas en el Real Madrid, que supongo que además el proyecto y todo te interesa mucho más. Mónaco, cuidado con el Principado de Mónaco, que es cierto que este año Montellunas es un jugador importante, pero Don Tajola ha jugado mal, y Manjaite, pues eso, un jugador simplemente quinto pivot en un proyecto Euroliga. Tiene mucho dinero, es un pivot que encaja muy bien con la filosofía de Mónaco, en el sentido de nutrirse simplemente balones que le dan arriba, rebote ofensivo, defender muy bien, sería un gran corrector interior para esa defensa de Sasha Obradovic. Me parece un sitio además que económicamente le podrían pagar muy bien, en casa como quien dice, una buena opción. Otra que me parece tremenda, que veremos si se acaban quedando en Euroliga, pero es Partizan de Belgrado. Su gran problema este año ha estado en el interior, porque no consiguieron la consistencia ni Koprivica, que ha mejorado, pero no es un pivot top en Europa, ni Alen Smailagic, que no es este tipo de jugador, y por supuesto ni Kaminsky ni Bruno Caboclo han sido tan consistentes como para ser un pivot realidad de 34 partidos como lo fuera Lesor o como lo podría ser Vincent Poirier. Además, por el tipo de jugador que es, la energía que transmite, me parece un lugar bastante acertado. Y por último, y no menos importante, que ahora hay que contar con este factor en la ecuación. Hablo del vigente, o recién, mejor dicho, ganador de la Eurocup, Paris Basket. Paris Basket, con lo que implica, va a ser el referente del baloncesto francés, cuenta con TJ Short, cuenta con Nadir Hifi, y por dentro no tiene nada. Va a tener mucho dinero, jugar francés, apuesta para volver a casa, contrato largo, probablemente, un equipo que viene para quedarse en Europa y sería el pívot titular del equipo de su país. Y además económicamente tiene mucho más músculo que puede tener Asbel Villerban, que están allí cerquita de Lyon. Me parece un sitio que no debemos olvidar, porque yo creo que un fichaje que nadie espera lo van a hacer. Yo, en mi mente pasa un Moneke,
pasa un Poirier, jugador así que tenga vínculo con el baloncesto francés, cuidadín, que puede ser una muy buena opción para ellos, sobre todo gente en el interior, que es ahora mismo lo que no tienen. He descartado Barça por Vesely y Billy, he descartado Virtus porque económicamente tampoco creo que pueda llegar a estas cifras, he descartado Olympiacos por una cuestión de que tiene 50 pivots, no creo que vaya a fichar otro más, y además renovados la mayoría, y he descartado Fenerbahce básicamente porque tiene a Salli y a Papagiannis, y me cuesta mucho creer que vaya a mover a estos dos jugadores más Jonathan Moldey para intentar firmar a Poirier. Si no, entiendo que a Saras, que lo conoce bien de su etapa en el Barça, pues le parecería una muy buena opción. Es decir, equipos como Efes, como Milán, como Mónaco, como Partizan, son realidades de Europa que quieren crecer y que pueden poner dinero por un pívot que para mí es titular, pero que actúa como suplente del Real Madrid, que es un auténtico lujo y que lo tiene que aprovechar el conjunto blanco. Veremos qué pasa. Quería traer esta información porque me parece muy interesante, aquí inmersos en la dinámica de playoff, que quería comentarlo con vosotros. ¿Es real la posibilidad de que Vincent Poirier se vaya del Real Madrid? ¿Debería el Real Madrid poner dinero? Yo creo que sí, ¿eh? O sea, yo aquí, aparte, intento ser objetivo, pero también lo miro con el punto de subjetividad de que me gusta mucho este tipo de jugador. Y creo que en un equipo ganador no sobra, sinceramente. Así que veremos qué pasa con él, pero la realidad es que está siendo una temporada muy buena, que para mí debía haber sido incluso MVP de la Copa del Rey. Y bueno, pues el rendimiento que ofreció es tremendo. Y vamos a ver cómo cierra la campaña. Y si el Real Madrid acaba renovando, para mí uno de los jugadores que poco se habla, pero que tiene un rendimiento clave en el proyecto de Chus Mateo. Nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado, suscríbete y a seguir hablando de básquet. Hasta luego, adiós.